Laura Barrera Misas, soy egresada de la Fundación Universitaria Bellas Artes en el pregrado en música con énfasis en guitarra eléctrica. Soy apasionada de las sonoridades, de la interpretación de diversos instrumentos y también de la composición. Les vengo a contar un poco acerca de mi trabajo de grado que toma el título como El aporte sonoro de lo no humano a la creación musical bajo la tutoría de Juliana Mesa. Mi trabajo de grado inicialmente se inició un proceso de una reflexión del antropocentrismo musical que está basado en la idea de que es el hombre el único que puede crear, aportar sonoridades importantes para una pieza musical. Pero resulta que en contraposición a esta idea está la idea del paisaje sonoro. El paisaje sonoro nos dice que el mundo, los ecosistemas, todo está sonando, ¿cierto? En un lugar o en un espacio siempre hay vibraciones, siempre hay aire, siempre hay factores bióticos y abióticos que suenan constantemente. Entonces realmente el antropocentrismo no sería tan bienvenido. Mi objetivo general es recorrer, explorar ese proceso que tiene que haber para producir una pieza musical que esté basada en las sonoridades no humanas. Entonces, la metodología que empleé, cualitativa, estuvo en 3 fases. La primera fase es como, bueno, ya sabemos que el mundo suena, me aporta sonoridades, pero ahora yo como compositora, ¿qué voy a hacer? O sea, el catálogo es inmenso, hay muchas posibilidades para crear una pieza de estas características. Entonces la primera fase fue seleccionar todas esas sonoridades que quiero para mi composición, y acá viene un proceso interdisciplinar que es, o sea, si mi sonoridad por ejemplo va a ser de un pájaro, con base a los pájaros, ¿por qué los pájaros emiten ese sonido? ¿Cierto? Y así crear un concepto que para los compositores es muy importante decir el porqué de la obra. La segunda fase es, o sea, ya la seleccioné, entonces la segunda fase es capturar y analizar bajo las características del sonido. Mi trabajo estuvo acorde a un convenio con el Parque de la Conservación donde me permitieron hacer esas capturas de diversos animales. Entonces ya que tenía la captura de los sonidos originales, ¿cierto? Todo el proceso y el trabajo de campo, voy a tomar esas sonoridades capturadas y las voy a analizar bajo las características físicas del sonido que tomé como referente a Murray Schafer, que es referente artístico teórico de este trabajo. Y básicamente es como a qué distancia, ocurrencia del sonido, duración, condiciones ambientales que nos van a permitir un mejor análisis de todo el panorama global de las sonoridades que elegí. La fase 3 fue todo el proceso compositivo, que va más como el del compositor, qué armonías, qué melodías, qué instrumentación, todo el diseño de la pieza, que es una parte muy divertida. Y sí, fue en este mismo lugar donde pasó todo lo anterior, donde sucedió la magia, donde literalmente la música junto con las sonoridades no humanas podían estar conversando. Entonces es gratificante estar contándoles desde este mismo espacio cómo fue mi trabajo de grado. Y bueno, los resultados, cumplí con el resultado de producir una pieza musical, una composición basada en las sonoridades no humanas. Como estaba mi trabajo muy relacionado con el Parque de la Conservación, estuvo muy relacionada a las especies que viven allá. Unas de ellas que pude capturar fue el flamenco, el cuzumbo, los pájaros, algunos gemidos del jaguar, de la marimonda, varias especies de monos, y de verdad esto me amplió el concepto de una composición. Y bueno,
Ese fue el primer resultado, el audio de la composición que está publicado en SoundCloud en estos momentos. También fue la conceptualización, ¿cierto? El porqué, ¿cierto? De la composición, que pude reflexionar, que me pude traer más internamente, un poco hippie. Y también otro resultado, ya van 3. El tercer resultado fue una representación gráfica que en el libro de Murray Schafer del paisaje sonoro y la afinación del mundo, decía que era muy difícil que una sonoridad pudiera transcribirse a la notación que conocemos hoy en la música, a partituras, alturas no definidas, incluso muy difícil para ponerlas en 440. Entonces tomé, ¿cierto?, para representarla, para ser un poco más amigable con el receptor, que conociera mi obra, tomé un concepto que son las nuevas grafías que la hacían los vanguardistas, los compositores contemporáneos, que eran unas piezas muy complejas que solo se podían representar visualmente. Entonces eso hice, entonces ese es el tercer resultado, que está publicado en YouTube. Y las nuevas grafías tienen su papel como de convenciones para que el que la escuche la pueda entender y se pueda sentir identificado. Y mi trabajo está actualmente publicado en la biblioteca Gonzalo Vidal, en el repositorio de trabajos de grado. De verdad que a lo largo de la carrera este fue uno de mis momentos favoritos, porque es una pieza mía que de verdad me representa como compositora, y tuve el privilegio de presentar esta obra en una reunión de administración en la FUA, y también en mi recital de grado, en mi concierto de recital de grado, donde la interpreté, ¿cierto? Una cosa es como hacer el diseño sonoro MIDI grabando, y otra cosa es interpretarlo en el instrumento de uno. Este proceso maravilloso me llevó a que la investigación no es solo para los científicos, sino que es algo que puede ser común, puede ser legible para todos. Entonces, gracias. Y como decía John Cage, música de mobiliario. Debemos de dejar ese centro de la composición del hombre, de nosotros mismos, y empezar a escuchar lo que nos rodea, y poder así integrar esas sonoridades a las nuevas composiciones.